Amigos y amigas, es un verdadero placer y un privilegio darle la bienvenida a una persona que para muchos es una influencia súper positiva, que siempre pues, está compartiendo cosas muy interesantes y que la verdad yo solo tengo palabras de agradecimiento porque siempre que le digo algo, siempre me dice que sí, me dice de una. Yo no sé si hace un copia y pega siempre el mismo mensaje, pero a mí igualmente siempre me hace la misma ilusión. Así que le vamos a dar la bienvenida a Guillermo Rauch. ¿Cómo está, Guillermo? Buenas. Todo perfecto. Yo súper ilusionado. Felicidades, que es el día de la programación y como buen Wow, programador, increíble. pues Aguante. felicidades, hombre. Igualmente, y para todos los que están escuchando. Pues Guillermo, primero de todo, de verdad, de corazón, muchas gracias porque siempre que te lío me dices, oye, de una. Y no sé, me hace mucha ilusión. No sé si algún día te veré en San Francisco algún día y te lo podré pagar. Está caro los cafés en San Francisco, pero lo intentaré igualmente, lo intentaré igualmente. Pero no, te lo agradezco de verdad. De una. Siempre bueno conectarme con esta comunidad. Me encanta siempre leer tus tweets o tus ex. Así que justo estaba pensando en los grandes cambios que pasaron desde la última conferencia. Cambió todo el mundo en un año. Así que está bueno volver y reflexionar sobre las grandes cosas que han cambiado. Totalmente, porque Guillermo, te das cuenta que el año pasado cuando tú y yo estábamos aquí, que justamente encima estabas con la misma cámara, que parece que no ha pasado el tiempo, pues resulta que no había nada de inteligencia artificial. No había AI, Alcaraz no era el número uno del mundo. Muchísimas cosas creo han cambiado. Hablamos en su momento de frameworks, Next.js ahora tiene App Router, AI se ha convertido en la razón número dos por la cual la gente hoy se hace sign up en Vercel. Quieren crear aplicaciones con AI. Entonces, la verdad que el mundo ha cambiado en una forma increíble en solamente un año y estoy muy entusiasmado por compartir nuestra perspectiva con ustedes. Muchas felicidades también por todo lo que ha traído Next.js. Me acuerdo que fui a la Next.js Conf, que vi pues, el anuncio de TurboPack, vi el anuncio de App Router. Ha evolucionado un montón Next.js en tan poco tiempo, también el paquete de AI que comentabas. Pero yo, la verdad, Guillermo, sé que me imagino que la Next.js Conf está a la vuelta de la esquina. ¿Cuál es el próximo reto? No sé si nos puedes dar alguna pistilla, hombre, alguna exclusiva. Te cuento, la exclusiva más interesante que tengo escuchamos muchísimo el feedback de la comunidad. App Router fue un cambio muy grande, en una dirección muy positiva. Yo cuando cuento la historia de la web en los últimos 20 años, siempre digo, me preparaste antes de que entrara el 502 de Leanpub. Me viene muy bien como ejemplo. Cuando uno, cuando uno piensa en la transformación digital, ¿no? Cuando uno piensa en los grandes negocios del mundo, las grandes marcas del mundo, o las marcas que no nacieron en Internet, ¿cómo hacen para crear productos y tecnologías de la calidad de Apple, de la calidad de Google, de la calidad de Facebook? Necesitan plataformas, necesitan mucha ayuda, ¿no? Entonces, cuando pasó la primera wave de software, llamémosla Cloud 1.0 o Software 1.0, era muy difícil para esas grandes compañías generar sitios web de muy alta calidad. Mm. Entonces, lo que hicieron es comprar ese software o alquilarlo de cualquier persona que se lo diera, tratar de poner algo online, tratar de poner un .com, y Internet creció muchísimo en los últimos 20, 30 años. Creció la cantidad de tráfico y creció la demanda sobre los cambios que hay que poner. Hay que hacer todo online, especialmente después de COVID. La gran función de las compañías hoy en día es cualquier producto que sacas al mercado, tenés que hacer una página web, tenés que hacer un sistema digital, tiene que ser tech first. Entonces, lo que pasó en los últimos, te diría, 10, 15 años es cuando el tráfico de la web aumentó, las compañías necesitan soluciones para escalar esos sitios web. Muchas de esas soluciones convirtieron a la web en un mundo estático. Mm. Cuando vos pones Cloudflare, Akamai y otros sistemas por encima de tu sitio, convertiste ese 502, deja de existir, porque no se te cae el sitio web, pero lo convertiste en algo completamente estático. Claro, en una foto, Exactamente, básicamente. es como una foto y de hecho muchos de esos CDNs surgieron porque querían almacenar y distribuir fotos. Eran Claro. literalmente JPEGs o GIFs animados y Mm. distribuirlos por todo el mundo. Ahora, cuando pienso en la web hoy en día, todavía estamos como, heredamos un montón de ese DNA. Muchas de las tecnologías que hoy en día Next.js y Vercel están reemplazando son tecnologías estáticas. De hecho, cuando yo creé Next.js, el gran competidor en su momento era un Static Site Generator. Era Gatsby, era Jekyll, de ahí surge la movida de Jamstack, para escalar la web,
hagamos la estática, lo cual no es una idea de más. Yo a veces digo, bueno, hoy en día le ganamos a Gatsby y cosas así, ¿no? Pero la idea no es 100% mala. De hecho, ese 502 que vos viste, si eso hubiera sido una página estática en un CDN, no se habría caído. Claro. Ahora, pero ¿cómo haces para resolver esta dicotomía que tenemos? Los negocios, las marcas, las compañías quieren que la web sea dinámica, personalizada, quieren experimentar. De hecho, quieren que AI genere las páginas. Y eso es muy, muy dinámico. Y por otro lado tenemos el mundo de, pero se me cae el servidor, no sé cómo escalar, quiero simplificar la experiencia del developer. Entonces, cuando uno piensa en la transición de Next.js, de Pages Router a App Router, uno está pensando, tiene que pensar en esa transición que es un poco incómoda porque estamos pasando de un mundo que era medio híbrido, estático, dinámico, que uno tenía que elegir en cada página si uso Get Static Props o si uso Get Server Side Props, a un mundo que es completamente dinámico. Y ese mundo que es completamente dinámico todavía hereda muchos de los beneficios del mundo estático, como por ejemplo no se te va a caer el sitio web. Y lo bueno que tuvimos digamos, el buen timing que, digamos, la pegamos, es que el mundo AI es un mundo completamente dinámico. Hace unos días me reuní con el inventor del TPU, que es el chip que potencia toda la AI de Google. Y me decía, en Google hace 10, 15 años, cuando concebimos este chip, teníamos la ilusión de una web, de una internet que fuera generada por la AI cada vez que entras a un sitio web, que ni siquiera necesite código, ni siquiera hay que escribir React para yo tener el contenido. Y de a poco nos vamos aproximando a ese mundo, pero requiere que nosotros tengamos la infraestructura para poder estar listos para ese mundo. Y esta infraestructura es muy, muy dinámica. Y bueno, App Router, para resumir, estamos generando toda esa infraestructura, estamos mejorando la estabilidad del framework, estamos haciéndolo mucho más veloz en la experiencia con el developer para no solamente traer nuevas features al mercado, sino consolidarlas y darles a los developers la mejor experiencia posible. Pues la verdad es que me encanta que comentes esto, ¿no? Lo de el feedback de la comunidad y tal. Y yo no sé si luego me dirás que no vas a venir más, pero sí que me parece muy interesante el tema del feedback, ¿no? Sí que ha habido un poquito de tirantez con los React Server Components. Hay gente que AppRouter pues, decía, es que no entiendo nada, se ha complicado mucho. Yo sé que Vercel, por supuesto, siempre está escuchando y me parece súper bien la comunicación que estáis haciendo, pero... y te lo digo con cariño, ¿cómo lo habéis tomado este feedback? ¿Dónde habréis dicho, ostras, creo que tendríamos que haber hecho mejor esto? No sé, ¿hay alguna cosa que digas, creo que aquí podríamos haberlo hecho mejor y lo vamos a mejorar de cara al futuro? Todo el tiempo. Yo sabía cuando lanzamos el framework que iba a ser un cambio a nivel, como te describí recién, es un cambio muy grande. Es un paradigma diferente. React, la gran mayoría de las downloads de React eran usadas para client-side, para single-page applications, donde de vuelta vos podés hacer cosas dinámicas, pero le pusiste todo el burden, toda la responsabilidad de hacer un workload dinámico, se la diste al usuario. Entonces la web se hizo mucho más lenta. Es como que React nos dio como dos regalos. Uno, creo el regalo más grande de la historia del frontend en web, que es cómo modelar el estado, cómo modelar la data, cómo modelar las transiciones entre estados, cómo hacer sitios web que sean muy robustos y cómo componer el mundo en términos de componentes. Yo siempre digo el ejemplo, React nos dio el ladrillito de Lego para los adultos. Pero por otro lado, React no nos dio dónde meter el ladrillito. ¿Lo meto en el server? ¿Lo meto en el edge? ¿O lo meto en el client? Y resultó que lo más fácil para los developers era meterlo en el client. Era utilizar Create React App, o a veces uno hace Beat y saca un sitio web muy, muy rápido, muy ágil, digamos. Lo sacas al toque, pero Claro. pusiste todo en el client. Entonces lo que tuvimos que hacer es buscar la forma de introducir un paradigma que en realidad es completamente diferente, que es server first. Tuvimos que presentar al developer una dicotomía. Antes el developer solo pensaba sobre el componente. Ahora piensa, ¿es un server component o es un client component? Entonces, yo creo que de ahí se aumentó la complejidad, eso es cierto, pero lo que yo siempre le digo a los ingenieros y a los diseñadores, les recomiendo pensar, ¿es una complejidad que es esencial o es una complejidad que es accidental? Accidental es cuando te complico la vida por complicarte la vida. Por ejemplo, cuando yo inventé Next.js,
había que configurar Webpack y Babel y el servidor y esto y el otro. Y eso era complejidad que era completamente innecesaria para mí. La pudimos reemplazar en forma muy limpia con un solo comando. Next. Next dev y next start. Entonces uno puede decir, bueno, toda esa complejidad era accidental. Para yo hacer una aplicación no necesito configurar Webpack. Ahora, yo creo que la complejidad que AppRouter te está presentando es esencial. Si vos te metes en el mundo de AppRouter, estás diciendo, a mí me interesa decidir si voy a optimizar componentes para ponerlos en el servidor o para ponerlos en el cliente. Claro. Y eso es un paradigma. No es el único paradigma que existe, eso es cierto. Nosotros realmente creemos que la mayoría de los sitios web quieren tener performance muy rápida cuando la página carga y quieren tener buen SEO. Entonces decimos, bueno, ahora, ¿cómo podríamos haber hecho para hacer la transición más limpia? Yo creo que hay muchas cosas de DX que se podían haber mejorado. Estamos mejorando muchísimo los error messages, mejoramos muchísimo la documentación, pero por otro lado, algo que siempre hay que decir es, Vercel siempre estuvo dedicado a hacer backwards compatibility. Por ejemplo, las grandes compañías hoy en día que están arrancando nuevos proyectos sobre Next.js, muchas de ellas dicen, bueno, lo hago sobre PagesRouter. No me interesa hoy en día empezar a optimizar con AppRouter. Y eso está todo bien porque nosotros vamos a mantener las dos soluciones por mucho tiempo. A mí me encanta. Hay un tuit tuyo que me parece brillante, que debería ser algo que la gente se debería tatuar, ¿no? Que comentabas de que las migraciones o serán paso a paso, ¿no? Incrementales o, no, o serán un fracaso directamente, ¿no? Y eso me parece muy 100%. bien. Y tengo que darte a ti y a todo el equipo de Vercel enhorabuena porque es una cosa de Next.js que siempre me gusta, ¿no? Aunque hay mucha gente que siempre ha tenido esto de es que AppRouter, es que. Pero, bueno, pero es que no tienes la necesidad porque puedes utilizar Next 13, todavía es compatible y puedes ir página a página. Y eso es una cosa que siempre habéis hecho muy bien y que ojalá, bueno, creo que siempre va a continuar porque creo que lo tenéis en el ADN, ¿no? El hecho de hacer pues migraciones incrementales. Y sí. De hecho, creo que vuestro futuro es ya no solo incrementales, sino automáticas. Me da la sensación que el día de mañana vais a hacer o trabajar de alguna forma de decir, voy a hacer un comando y con este comando te voy a migrar. Mira cómo te ríes, ¿eh? Mira cómo te ríes de spoiler. Pero mi sensación es esa, ¿no? Que Next dentro de poco dirás, Next migrate no sé qué, y que te migrará partes a la nueva versión o algo que estén haciendo ahora mismo en Next.js. Sí, no solo las migraciones tienen que ser incrementales, sino que uno tiene que mirar las métricas. Cuando tuiteé eso, tuve la suerte de que al día siguiente uno de mis ingenieros portó una página que es muy importante para nosotros, que es un dashboard de Speed Insights, que muestra la velocidad de tu sitio web en Vercel. Lo portó de PagesRouter a AppRouter. Y de hecho, yo a esta altura del partido, digamos, como decimos en Argentina, no estoy mirando cada PR y cada dashboard de performance, entonces a mí me llega la información, ¿no? Entonces yo, en algún sentido, estoy más cerca del developer que hoy en día nos está escuchando, que se está preguntando si AppRouter o PagesRouter. Estoy más cerca de eso que de estar en el Next.js team hoy en día, ¿no? Entonces a mí mismo me sorprendió que cuando Timo, uno de nuestros ingenieros, migró a AppRouter, mejoró el Large Contentful Paint, mejoró la velocidad de la carga de la página por 800 milisegundos. Y yo decía, ¿cómo puede ser? Porque nosotros, incluso en el mundo de PagesRouter, pensá que nosotros estamos obsesionados con performance, ya habíamos optimizado muchísimo, le habíamos exprimido todo el jugo posible a el framework. Entonces, la moraleja ahí es siempre hacer las migraciones incrementales y después medir y ver si realmente está el retorno de inversión sobre la migración que uno hizo, ¿no? Y a veces es difícil medir, a veces le tenés que preguntar a los ingenieros, che, la developer experience mejoró, y eso es medio una qualitative result, ¿no? Claro. Pero por otro lado, lo que es muy importante, ¿no? Y es una de las grandes misiones de AppRouter y de Vercel es, también hay que medir la experiencia del usuario. Para mí eso me determina hacia dónde ir y es lo que a mí me emociona y me da optimismo decir, che, I'm all in on this solution. Y otra cosa que decías es lo de las migraciones con AI. Para mí es una de las grandes, es lo que a mí me tiene más entusiasmado a nivel general. Olvídate de Next, olvídate de Gatsby, olvídate de runtimes. Todo el software del mundo que hoy existe es legacy. El motivo por el cual LeanPub tenía ese 502 es porque está en una codebase que un ingeniero o una ingeniera hace 20 años estaban completamente emocionados de que les encantaba la nueva tecnología, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudamos a esa persona a pasar de ahí a AppRouter?
y yo creo que estoy convencido de que la única solución es AI. Me encanta, Guillermo, porque el año pasado ya dejaste una frase que la gente me estuvo repitiendo, que era el backend es una liability. Y bueno, la gente, y ahora este año ya me has dejado todo el código que hay ahí fuera es legacy. O sea, y Sí, esto lo voy a repetir. 99%. Y no, no, me encanta, me encanta. O sea, y la verdad es que tiene bastante sentido. De hecho, hablando un poquito de IA y tal, y veo que el futuro que tú le ves pues es brillante, pero hay una preocupación que, bueno, me imagino que de alguna forma a ti a lo mejor te salpica de una forma más sentimental, porque ya no eres programador, y seguro que utilizas inteligencia artificial que te ayuda, pero ¿tienes algún miedo sobre la inteligencia artificial? ¿Sabes? ¿Alguna cosa que te preocupe? La verdad que sí, mira, es increíble el roller coaster que pasé el último año, porque yo siempre estuve muy entusiasmado con AI hace 10 años, desde que llegué a Silicon Valley, siempre hubo waves. Eso es Hmm. muy importante que ahora estamos en un high, ¿no? A veces uno se tiene que recentrar y ahí es donde cuenta la experiencia. Cuando yo llegué a Silicon Valley, vi uno de los waves de AI, que me acuerdo del chiste, era muy similar a los chistes que escucho hoy en día, que es, si pones en tu deck que tu startup es AI powered, vas a tener más inversores. Eso ya viví una wave de esa. Ahora, esta wave es muy diferente de la anterior, porque la anterior requería que vos fueras un machine learning engineer. Tenías que aprender Python, que yo soy del mundo de JavaScript y TypeScript, no me gusta. Sorry, Python es un gran lenguaje, obviamente, y es uno de los grandes lenguajes del futuro. Tenías que aprender data science, tenías que aprender algoritmos, tenías que aprender cómo orquestar los modelos básicos, cómo entrenar, cómo hacer inference, cómo desplegarlos. Y eran modelos pequeños y especializados. Hmm. Hoy en día, uno puede, en la nueva web de AI, está muy democratizada. Todo el mundo puede utilizar AI, todo el mundo es un AI native developer. Yo Necesitas estoy una API, convencido de ¿no? que, Una API, ¿no? Llamas exactamente, una API. el futuro del software va a ser AI native. ¿Qué quiere decir? Si yo hoy arranco un Next.js app, lo primero que voy a pensar es, bueno, meto el AI SDK para traer un modelo de los grandes modelos que están, como bien dijiste, un API away, y ahora tengo software que es más automatizado, más user-friendly, más evolutivo, más adaptivo, más dinámico. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la desventaja? Todo es color de rosas, pero yo creo que esta nueva wave va a generar una gran separación Hmm. entre ciertas clases de compañías que tienen acceso a crear estos modelos que requieren cientos de millones de dólares. Antes yo podía armarme un AI team que me hacía un pequeño modelito para, no sé, medir riesgo con 2 millones de dólares. Ahora necesito 50, 100. Los números están variando muy rápido, pero ese es un riesgo que es que tenés que delegar tu inteligencia y la inteligencia de tu corporación se la tenés que subir a OpenAI. Y obviamente hay distintos términos de que si entrenan, de que si no entrenan en tu data, etc. Hmm. Ahora, el otro riesgo es realmente que si el scaling law continues, ¿no? Si la ley de que meto más hardware Hmm. y meto más data y sigo entrenando y esto se vuelve más inteligente y más inteligente y más inteligente, uno no sabe en qué forma eso va a cambiar el mundo. Es muy difícil de predecirlo. Y puede haber efectos negativos y va a haber efectos muy positivos. Por ejemplo, efectos muy positivos a nivel de curar enfermedades, en las que el cerebro humano, en forma algorítmica, no puede razonar cómo lidiar con la gran complejidad biológica que tenemos en el cuerpo. Y un modelo de AI, le metes más chips de NVIDIA y listo. Metes más data centers, más chips, más chips, más data centers y en el momento la pegamos. No tiene un bias, ¿no? A veces que dices que a lo mejor una persona puede tener un bias que diga, ostras, esto a lo mejor no me atrevo, no me gusta, no estoy de acuerdo, Exactamente. ¿no? Y la otra persona, o sea, la otra persona, la inteligencia artificial Sí, es un cálculo, exacto, la dice, otra no me persona. importa. La otra persona, sí, ya básicamente un colega, casi un amigo, totalmente. Exacto. Y a nivel de persona, o sea, de impacto en el mundo del desarrollo, ¿no? Porque, a ver, seguro que sabes que la pregunta del millón es, ¿los programadores se van a quedar sin trabajo por la inteligencia artificial? ¿Tú cómo lo ves esto? ¿Lo Mira, ves como una herramienta o realmente nos tenemos que ir preocupando y calentando? Vercel está a punto de tirar otra inédita. Vercel está a punto de lanzar una tool para ayudar a los developers. Nuestra perspectiva es, hasta que lleguemos a la inteligencia generalizada Hmm. artificial, vamos a utilizar a la IA como un copiloto. Eso está muy, muy claro. Claro.
Yo desde 2000 y pico, de 2018 que fuera, 2019, que tengo el copiloto en el editor de texto habilitado y ya no puedo ir hacia atrás. Se me metió en la cabeza, es como un virus. Creo que lo mismo va a pasar para la generación de UI. Esa es la contribución que Vercel quiere hacer al mundo. Obviamente completar texto, completar código es interesante, pero muchos en el mundo del frontend estamos más en el problema de cómo expresar problemas en términos de interfaces. Es un problema más visual. Es un problema más semejante a Midjourney que a ChatGPT, si tiene sentido. Sí, Entonces, sí. ¿cómo podemos aumentar la creatividad, agilizar la generación de código? Hay un montón de código que escribimos que realmente no es realmente creativo, ¿no? Especialmente si esta UI que estoy viendo ahora de StreamYard, si la quiero hacer muy rápido, le puedo pedir a la AI, dame una UI que tenga una columna en la derecha, que tenga un título que diga MiddleConf, que tenga un botón que diga Sign Up for Free, y listo. Y me lo da, y lo copio y lo pego. Otro dato para darte es, estamos muy entusiasmados por estas herramientas para copiar y pegar código. Es como que hay un retorno a los inicios de la aprobación, que era la única forma de compartir cosas era copiando y pegando instrucciones. No había abstracciones, no había module systems, Sí. no existía NPM. Creo que va a haber un retorno a eso. Ya lo vimos con ShadCN UI, para los que estén familiarizados con ShadCN, que es, en vez de darte una abstracción que es leaky, una abstracción que puede ser inadecuada, te dice, bueno, copiate y pegate el botón, y es tu botón ahora, es tu responsabilidad. Esta UI, el autor de esta UI library se unió a Vercel y realmente eso se volvió viral porque lo fácil que es incorporar estos componentes a tu codebase, y tomó esta idea menos tradicional del mundo, ¿no? Que es decir, en vez de darte una library que es muy rígida, que tiene muchas opiniones, que es muy difícil de customizar, la decisión que tomó este chico que vive en una isla en el este de África, se llama Mauritius, lo conocimos por internet, tomó esta decisión medio controversial de decir, no, copiarlo y pegarlo. Y si uno lo hace extrapolation de eso, ¿no? Así funcionan las AIs. Las AIs te van a dar sugerencias y cosas para que copies y pegues en tu codebase. Entonces, este es nuestro bet en este momento, es cómo podemos acelerar ese proceso y generar más código y dártelo para que lo incorpores rápido en tu frontend. Siempre Guillermo ha sido un amante de Tailwind. De hecho, recuerdo tweets tuyos que además de inflamar medio internet, la verdad, no, es verdad, es verdad. No Es aprendas cierto, CSS, controversial. aprende Tailwind. Pues Sí, la verdad es que fue bastante interesante y habéis hecho el movimiento de Next.js, Tailwind, First Class Support, o sea, buenísimo. sí, Pero ¿no crees que Tailwind tiene mucho que ver con esto? Porque una cosa que me gusta mucho de Tailwind 100%. es el hecho de que tú vas a una página que está hecha con Tailwind y dices, me gusta este botón. 100%. Abres el HTML, te copias el HTML, lo pegas y ya lo tienes. Y me da la sensación que Tailwind ha contribuido mucho a esto de... No digo que No, estás ShadCN. completamente, la pegaste, 100%. O sea, lo que resolvió Tailwind para CSS es lo mismo que resolvió React para el DOM. La encapsulación, la composibilidad, que es robusta. Porque lo que pasa con Tailwind es que como rompe ese detalle de la cascada, yo saco una pequeña cosita de un sitio web, traigo acá, la pongo acá, y no tiene efectos secundarios, no tiene side effects. O sea, Claro. se encapsula el estilo y se traslada bien dentro de otro. Es fractal. Y eso era un sueño que yo tenía cuando yo di la primera presentación de Next.js a escala, que fue en ReactConf. Yo hablé de la fractalidad. De hecho, mi slide deck era una Next.js app. Y cuando llego al slide 18, metí una Next.js app adentro de la Next.js app. Mis demos, por ejemplo, el Next News, que era un demo de Hacker News, estaba embebido adentro del slide deck. Y cuando se me abrió la cabeza esa idea de la fractalidad y digamos como las Russian dolls, viste, que se hacen nesting, Sí, que hay las una dentro de mamushkas. otra, ¿no? Sí, sí, las Cuando matroscas, se me eso. abrió la cabeza eso, empecé a pensar cómo resuelvo el hecho de que el CSS me contamina todo. Fue una solución bastante buena para ese momento, pero no se me ocurrió Tailwind. Era Style.jsx. Muy inspirado por Web Components, era la idea de que vos tuvieras como Shadow CSS en cada componente. Y yo creo que Tailwind lo ha resuelto muchísimo mejor ese problema y se ha vuelto el estándar.
Y bueno, lo que también anticipás en forma muy correcta es que las AIs son ya muy buenas en inferir código Tailwind. Claro. Entonces, es como el perfect storm para seguir acelerando este proceso con AI y generar de vuelta. Es como el ribosoma del nuevo mundo. Si nosotros estandarizamos sobre esto, ahora podemos empezar a construir en forma vertical y tener esta infraestructura compartida entre todos los proyectos del mundo. Voy a aprovechar, porque tengo aquí un tuit tuyo que también... De Deploy on Fridays Cloud. Tengo que decir que es brillante la publicidad que hicisteis de Vercel. Cuando vaya a San Francisco voy a estar buscándola y me voy a hacer unas cuantas fotos. Dale. Pero me encanta es el Deploy on Fridays Cloud porque supongo que sabes el meme de no se despliega en viernes. Bueno, esto Exacto. hay gente que se ha peleado conmigo y todo porque yo tuve una charla de despliega producción en viernes y que no se hace de primero de developer, no sé qué. Y digo, bueno, voy a preguntarle al mayor experto que incluso ha puesto una publicidad al respecto. ¿Qué opinas de los despliegues a producción en viernes? ¿Cuál es tu idea al respecto? O sea, ¿crees que es algo a evitar? ¿Algo que no se debería evitar? Sé que es Sí, un tema mira, polémico, pero... me encanta. Las publicidades más efectivas tienen un componente aspiracional y un componente provocativo. Y yo creo que esta publicidad la pegó porque tiene los dos componentes. Primero es provocativo. Obviamente que es polémico el tema de Deployer Fridays, pero es aspiracional, ¿no? Volviendo al tema de AI, yo despliego, la AI me dice, lo voy a poner en 1% del tráfico, la AI monitorea las métricas, la AI determina que mis checkout completion rates, si soy e-commerce, empieza a bajar, la AI revierte el cambio. Sin irse al mundo de inteligencia artificial generalizada, ya hay grandes compañías del mundo que tienen este sistema. Netflix hace rolling de código de esta forma. Todo es un experimento, todo es un feature flag y todo está atado a un sistema de métricas que puede hacer reverts automatizados. Esa es la aspiración que yo le quiero dar al mundo. Hoy en día Vercel te da muchas de estas herramientas también. Con Edge Config puedes manejar flags que se actualizan a nivel global en menos de un segundo. Por ejemplo, si sacaste un experimento, hiciste rollout a 100% del tráfico y querés decir, no, se me está rompiendo todo, está todo prendido fuego, haces revert en menos de un segundo. Si el deployment es incorrecto, puedo hacer instant rollback del deployment globalmente en menos de un segundo. Y no importa la escala del deployment. Puede ser un deployment que esté sirviendo decenas de miles de requests per second. Y lo hago en menos de un segundo el revert, atómico. Claro. Hace poco, de hecho, sacamos una feature llamada Deployment Skew Protection, que si vos tenés un deployment que está saliendo a la luz y vos tenés un usuario que entra al deployment anterior y después pide los CSS y JS assets de ese deployment, pero ahora está saliendo un nuevo deployment, Vercel negocia para que los assets no se pierdan en el proceso de despliegue. Ostras. Claro, como para la Entonces, versión anterior, ¿no? Como decir, no, exacto, tú tienes la versión anterior todavía, qué bueno. exacto. Concurrentemente mantenemos múltiples versiones del deployment para que no se te pierda ni un request. Qué grande. Entonces, Vercel está haciendo toda esta infraestructura para que vos tengas la confianza última del mundo. Vos presionas un botón y todo el mundo se autodespliega a escala, maneja los errores, maneja las excepciones, etc. Ahora, esa es la parte de yes, deploy on Fridays. La parte de no deploy on Fridays es yo lo que siempre digo que hay un tema cultural que es, hasta que tengamos inteligencia artificial generalizada, cuando se hace un rollout grande, el ingeniero o la ingeniera tiene que monitorear las métricas. No puedes decir, bueno, merged y me voy al pub, ¿no? Entonces, si uno no tiene si uno no tiene la confianza y el tiempo de que va a poder hacer ese monitoreo, no Claro. tiene sentido. Es una situación de evaluar el riesgo. Yo creo que la gran mayoría de los deployments, eso es también algo muy importante. Hay un concepto muy importante que es el tema de desacoplar el deploy del release. Cuando yo hago un release, el deployment que contenía la feature, capaz ya existió hace un mes, porque lo tenía como un feature flag. Lo único que hice cuando hice el release es cambiar un espectro de cuánta gente va a recibir esa feature o la habilito en forma booleana, digo sí y no.
Entonces es muy importante cuando generamos software a escala, no hagamos que el deployment cambie el producto. Creo Claro. que Google tiene una regla interna incluso, que los deployments no cambian product behavior. Cuando yo mergeo a main, eso no es lo que está cambiando la experiencia del usuario. Lo que está cambiando la experiencia del usuario es que yo voy a un panel de control y ajusto las feature flags. Claro. Entonces, de vuelta, el viernes, ¿qué hice? ¿Hice el despliegue o hice el launch de la feature? Entonces, también está esa sutileza que obviamente no la puedo meter adentro de una publicidad. Hombre, es muy en pequeñito, ¿no? Es lo que dices, ¿no? Es incertidumbre, confianza. Yo entiendo la gente que dice, no lo hago en viernes. Claro, si no tienes test, si no sabes hacer un rollback. Claro, si tuvieras Exacto, rollbacks automáticos, haces despliegues en Vercel en menos de exacto. un minuto, tienes feature flags y tal, ¿cómo no vas a hacerlo en viernes? Lo haría en casi a cualquier Cualquier momento. momento. Exacto, si tienes la confianza, pero se entiende, sin confianza yo tampoco lo haría en viernes. Nadie quiere trabajar los De fines de una. semana. Bueno, Otra cosa sí, aspiracional dime. también es, hubo un estudio muy grande de Harvard Business Review, que es lo que hace que una persona se sienta bien en el trabajo, es ese tipo de confianza a nivel psicológico. Cuando vos estás walking on eggshells, como decimos Claro. acá, que es, estás siempre preocupado de qué va a pasar, uno no se siente bien en el trabajo. Entonces, por eso también nosotros le metemos tanto al developer experience, este tipo de features. Es para que uno se sienta mejor. Tienes toda la razón porque lo más interesante, y me ha encantado que digas que es aspiracional, porque la razón por la que no se despliega en viernes sería la misma por la que no desplegarías un lunes a última hora, un Exactamente. miércoles antes de un Es la café. ansiedad, exacto. Exacto, la ansiedad esta que comentas. Guillermo, se me quedan un montón de cosas, pero sé que eres una persona muy ocupada y te agradezco infinito. Me ha quedado hablar de Van, de Astro, de tal, Uf, pero tenemos tendríamos para otra aquí. sesión entera. Totalmente. Vuelvo. Vale, Guillermo, te mando un abrazo enorme. Enhorabuena a ti y a todo el equipo de Vercel por lo que estáis logrando. Y estaremos viendo la Next.js Conf con todas las novedades que tenéis. Te mando un abrazo enorme y muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Un abrazo, crack. Ay, Guillermo es de verdad, primero un amor y luego un pedazo de crack. O sea que no nos ha dado tiempo de hablar de todas las cosas, pero es que al final nos ha dejado cosas muy interesantes, ¿eh? Nos ha dejado el tema de que se viene un copilot de Vercel para ayudarnos con las sugerencias. No sé, no me queda muy claro si de código o de UI. Y también nos ha comentado otra cosa, pero es que ya se me ha olvidado, porque es que son tantas cosas que tienen por aquí, así,